Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno con un documento que fue, fundamental para las finanzas públicas en Colombia. El decreto 568 de 1996. Tenemos aquí algunos extractos clave. Vamos a intentar entender cómo este decreto estructuró, y de hecho todavía influye, ¿no?, a través de normas posteriores como el decreto 1068, cosas tan importantes como la planificación financiera, eso de los compromisos a futuro y la ejecución misma del presupuesto. ¿Listos? Exacto. Es que este decreto fue como poner las reglas del juego, digamos, para manejar la plata pública. Detalló el cómo, el quién, el cuándo. Es como asomarnos a la sala de máquinas de las finanzas del Estado. Interesante. Empecemos por el principio. El artículo 1. ¿A quién cubría exactamente? Porque no era para todo el mundo, ¿verdad? Correcto, no era parejo para todos. Se enfocaba principalmente en los órganos del presupuesto general de la nación, ministerios, departamentos administrativos, ese tipo de entidades. Ajá. Y hacía una distinción importante. Decía que a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las de economía mixta con un régimen parecido, solo se les aplicaban las normas de este decreto si las mencionaban explícitamente. O sea, reconocía que tienen otra lógica de operación. Justo. Una lógica a veces más empresarial, digamos. Entonces, definía bien el núcleo central al que iban dirigidas estas reglas. Entendido. Vayamos al artículo 2. El plan financiero. Suena pieza clave. ¿Qué era eso? Uy, sí, fundamental. Imagínalo como la gran hoja de ruta financiera para todo el sector público consolidado. No solo el gobierno nacional, sino también las descentralizadas, las territoriales, todos ahí. ¿Y qué hacía ese plan? Pues proyectaba los ingresos y los gastos de caja, o sea, la plata que realmente se esperaba recibir y gastar. Y algo crucial, fijaba las metas máximas de pagos para el año, el techo de gasto, por así decirlo. Ah, mira. Como decir, esto es lo que creemos que va a entrar y esto es lo máximo que podemos soltar. Precisamente. Y era la base, la referencia obligada para hacer luego el programa anual de caja, el famoso PAC. Del que seguro hablaremos más. Seguramente. Y este plan financiero tenía sus tiempos, aprobarse antes de presentar el presupuesto al Congreso y revisarse antes del 10 de diciembre. Era como el ancla macroeconómica. Tiene sentido, para no presupuestar sobre deseos. Bien, ahora entramos en un tema, siempre espinoso. Artículos 3 al 8. Vigencias futuras. Comprometer hoy plata de años que vienen. Eso necesita control. Muchísimo control. Y por eso se detalló tanto. El artículo 3, por ejemplo, decía que para negocios fiduciarios que duraran más de un año fiscal, se necesitaba autorización previa del CONFIS. El Consejo Superior de Política Fiscal. Ese mismo. Y ojo, la autorización era específica sobre la plata para la fiduciaria y debía darse antes de abrir la licitación. Y lo mismo si querías añadirle más plata o tiempo después. Pero siempre se sabe exactamente cuánto va a costar algo a futuro. A veces es incierto. Buena observación. El artículo 4 metía algo de flexibilidad ahí. Permitía al CONFIS autorizar vigencias futuras sin un valor exacto, por ejemplo, para administrar fondos especiales o parafiscales. Ajá. Eso sí, condicionado a que cada año se incluyera la plata necesaria en el presupuesto de ese año. Daba un margen, pues. Y veo que también se definían otros conceptos. Sí, el 5 remitía a la Ley 80 para definir contratos de empréstito, y el 8 decía que los créditos de proveedores, o sea, comprar a plazos, también seguían reglas parecidas. Todo eran formas de comprometer recursos futuros. Vale, regularlo es clave, pero ¿y si cambiaba la situación económica o las prioridades del gobierno? ¿Se podían echar para atrás esas autorizaciones? El artículo 6 daba esa potestad al CONFIS. Podía reducir o incluso eliminar autorizaciones si había cambios macroeconómicos o sectoriales importantes. Ah, bien. Pero, y este es un pero grande, no podía tocar las autorizaciones que ya respaldaban contratos firmados. Ahí primaba la seguridad jurídica, ¿no? Lo firmado, firmado está. Entiendo. Y había una regla de úselo o piérdalo, ¿no? Exacto. El artículo 7 era súper estricto. Decía que los cupos anuales de vigencias futuras autorizados, si no se usaban al 31 de diciembre, caducaban. ¡Pum! Se perdían. Fuerte. Y además, había que reportar su uso antes del 31 de enero. Era para evitar acumular autorizaciones por si acaso y forzar la ejecución.
Disciplina fiscal a tope. Bueno, pasemos a la cocina del presupuesto, la preparación. Artículos 9 al 12. ¿Cómo se aseguraban de que todos usaran la misma receta? Con guías centrales, básicamente. El artículo 9 exigía usar los manuales de programación que sacaban Hacienda y Planeación Nacional, el DNP. Ok, Y el 10 decía que eran esas dos entidades las que daban los lineamientos generales. Buscaban estandarizar cómo se pedía la plata y cómo se justificaba. ¿y la plata de los créditos? ¿Cómo entraba ahí? El artículo 11 lo especificaba. Los recursos de crédito, interno o externo, a más de un año se incorporaban según los cupos de endeudamiento que aprobaba el Congreso. No era barra libre para endeudarse. Para nada. Tenía que estar alineado con la política de deuda autorizado y con las estimaciones de la Dirección de Crédito Público. Y había una fecha clave para entregar todo. Sí, el artículo 12. Antes del 15 de marzo, todos los órganos debían presentar sus anteproyectos de presupuesto a la Dirección General del Presupuesto Nacional. Y no solo números, sino con todas las justificaciones. Muy bien. Una vez cocinado, al Congreso, artículos 13 al 15, la presentación. El 13 marcaba el tiempo. El gobierno lo mandaba a las comisiones económicas de Senado y Cámara en la primera semana de abril. Y la forma de presentarlo también estaba arreglada. El artículo 14 pedía una clasificación específica del gasto. Correcto. La clásica, que todavía usamos. Funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Ajá. Pero en inversión pedía más detalle. Desglosarla en programas, que son como grandes objetivos, y subprogramas, que ya son los proyectos específicos. Buscaba más claridad en dónde se invertía. Tiene lógica. Y una duda. Si en el debate en comisiones se cambiaban cosas, ¿cuál era la versión oficial que seguía? Buena pregunta técnica. El artículo 15 lo aclaraba. Se consideraba presupuesto presentado el proyecto original del gobierno más las modificaciones hechas en el primer debate conjunto de las comisiones económicas. Esa versión ajustada era la que seguía su camino. Entendido. Ahora sí, entramos a una parte que parece casi de cirugía. La liquidación y el famoso anexo del decreto de liquidación. El artículo 16 es densísimo. Unidades ejecutoras, cuentas, subcuentas, objeto del gasto. Es que ese artículo era el corazón de la clasificación detallada del gasto. Quería ponerle nombre, apellido y código a cada peso que se gastaba. Primero definía unas unidades ejecutoras especiales. ¿Quiénes eran? Una lista específica, unidades administrativas especiales, algunas superintendencias, las fuerzas militares, las altas cortes, entidades que por su naturaleza, digamos, necesitaban una gestión un poco diferenciada. Y luego venían las capas de clasificación como una cebolla. Exacto. Las cuentas, personal, gastos generales, transferencias, deuda, inversión, categorías grandes. Luego, las subcuentas, que detallaban más adentro, por ejemplo, tipos de transferencias o de inversión. Y el nivel más fino. El objeto del gasto. Ahí sí era el detalle máximo. ¿Qué tipo de servicio personal? ¿Qué bien se compraba? ¿A quién iba la transferencia? ¿Qué tipo de deuda se pagaba? ¿Qué proyecto específico de inversión era? Casi el ADN del gasto. Vemos que este artículo tuvo modificaciones, derogaciones. ¿Señal de que era muy rígido o que la realidad cambió? Probablemente un poco de las dos cosas. La estructura del Estado cambia, las necesidades de información también, pero la idea de fondo, esa trazabilidad súper detallada, era muy clara. Buscaba un control exhaustivo. ¿Y el artículo 18 qué añadía? Daba algo de flexibilidad. Decía que si esa clasificación no bastaba, se podía detallar aún más, y que los códigos numéricos eran informativos, que la dirección de presupuesto podía corregirlos si no afectaban el monto. La meta era control y transparencia, pero con algún margen. Pero tanto detalle, ¿no creaba un riesgo de parálisis? Mucho trámite. Es el eterno dilema, ¿no? Más control a veces significa menos agilidad. Se buscaba cerrar espacios a la discrecionalidad, al mal uso, pero claro, eso podía generar rigidez. Bueno, ya aprobado y liquidado con ese nivel de detalle, ¿cómo se ejecutaba? Artículos 19 al 33. Y aquí aparecen dos figuras clave, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal.
2 candados, como decías antes. Fundamentales. El artículo 19 hablaba del certificado de disponibilidad presupuestal, el CDP. El famoso CDP. El mismo. Era, un documento que emitía el jefe de presupuesto para certificar que la plata para algo específico estaba aprobada en el presupuesto y, muy importante, estaba disponible, no comprometida para otra cosa. Y esto era antes de iniciar cualquier proceso que generara una obligación. Como un apartado previo. Exacto, una afectación preliminar. Y luego venía el registro presupuestal, artículo 20. El segundo candado. Sí. Se hacía cuando el compromiso ya era firme, por ejemplo, cuando se firmaba el contrato. El registro sí afectaba la apropiación de forma definitiva. Congelaba esa plata para ese compromiso específico. Aseguraba que esos fondos no se usaran para nada más. Vale. ¿Y cómo se aplicaba esto a los contratos de fiducia que mencionamos? Buena conexión. El artículo 21 decía que entregarle la plata a la fiduciaria no era en sí mismo el compromiso presupuestal final, salvo por la comisión de la fiduciaria, claro. Pero entonces, ¿quién controlaba el gasto que hacía la fiduciaria? La entidad pública. El artículo 22 era claro, la entidad fideicomitente, la que entregaba la plata, seguía siendo la responsable de hacer todos los trámites presupuestales, sacar el CDT, hacer los registros para los contratos que la fiduciaria firmara con cargo a esos recursos. La responsabilidad presupuestal no se delegaba. Importante aclaración. Veo que también se regulaban las conciliaciones. Sí, el artículo 23. Requerían CDP previo y vigilancia del control interno, para asegurar que fueran pagos justos y necesarios. Y aquí vuelve a aparecer el PAC, el Programa Anual Mensualizado de Caja, artículos 24 a 33. Dijiste que venía del plan financiero. Correcto. Si el plan financiero era la visión anual, el PAC era la ejecución mensual de la caja. Decía cuánta plata se podía realmente pagar cada mes. ¿Y quién lo aprobaba? El artículo 24 hacía una diferencia. El CONFIS aprobaba el PAC que se financiaba con recursos de la nación, impuestos, créditos, pero las entidades descentralizadas con recursos propios aprobaban su propio PAC a través de sus juntas directivas, aunque siempre dentro de las metas generales del CONFIS. ¿Y el día a día del PAC de la Nación? Lo manejaba la Dirección del Tesoro Nacional, en Hacienda, artículo 25. Ellos consolidaban todo, hacían seguimiento, podían ajustar los montos mensuales, artículo 27, sacaban manuales de cómo hacerlo, artículo 29, recibían las solicitudes de las entidades, artículo 29, y procesaban las modificaciones, artículo 31. Eran los guardianes de la caja diaria del gobierno. Y había una regla clave que conectaba el PAC con los contratos. Fundamental, artículo 33. Decía que los pagos que se pactaran en los contratos tenían que ajustarse a los montos aprobados en el PAC para cada mes. No podías prometer pagar 100 en junio si el PAC solo te autorizaba 50 para ese mes. O sea, controlaba el ritmo de salida del dinero. Exacto. Clave para manejar la liquidez del tesoro y evitar quedarse sin efectivo. Clarísimo. Ahora, ¿y si a mitad de camino faltaba plata en un rubro? ¿O si surgió una emergencia inesperada? Entramos a modificaciones, reservas y cuentas por pagar. Artículos 34 al 39. Ahí el artículo 35 mencionaba el Fondo de Compensación Interministerial. Era como una bolsa para contingencias. Se podía usar para faltantes de funcionamiento, pero necesitaba estudio de la Dirección de Presupuesto y acto del ministro de Hacienda. ¿Y para otros gastos? Requería una calificación de excepcional urgencia del presidente y el Consejo de Ministros. O sea, no era fácil usarlo para cualquier cosa. Un mecanismo de flexibilidad, sí, pero con controles. Vemos que otros artículos de esta sección, 34, 36, 37, fueron derogados después. Señal de que esa parte evolucionó bastante. Sí, la gestión de modificaciones y del cierre fiscal ha cambiado con el tiempo, pero la lógica sobre qué hacer con las obligaciones pendientes al final del año se mantuvo por mucho tiempo. ¿Qué se hacía con esas cuentas que quedaban del año anterior? Se constituían reservas presupuestales. Si ya había un compromiso firmado, pero el bien o servicio no se había recibido al 31 de diciembre. O cuentas por pagar, si ya se había recibido el bien o servicio y la obligación era exigible. Pero no duraban para siempre. Para nada. El artículo 38 era tajante.
Esas reservas y cuentas por pagar solo tenían vigencia durante el año fiscal siguiente. Si no se ejecutaban, si no se pagaban en ese año, fenecían, caducaban. Se perdía la autorización para pagarlas con cargo a ese presupuesto original. Un año y se acabó. Era presionar la ejecución. Totalmente. Buscaba evitar que las obligaciones quedaran ahí flotando años y años. Y el artículo 39 lo complementaba. Si por alguna razón el compromiso original desaparecía, había que anular la reserva o la cuenta por pagar. Limpieza contable y fiscal. Muy bien. Y para terminar, unas disposiciones varias. Artículos 40 al 42. ¿Algo destacable ahí? Bueno, el 40 era operativo. Decía que Hacienda cubría los gastos del CONFIS. El 41 sí era interesante. Regulaba las modificaciones a las plantas de personal. Ajá. ¿Cómo? Establecía cuándo entraban en vigencia. Si no aumentaban costos o cabían en el presupuesto actual, era de inmediato. Pero si implicaban más plata para el año siguiente, solo aplicaban desde el 1 de enero de ese año. Y muy importante, en ciertos casos necesitaban un concepto de viabilidad presupuestal de la Dirección General del Presupuesto. Otro control. Esta vez sobre la nómina estatal. Exacto, un control fiscal directo sobre el crecimiento del aparato estatal. Y bueno, el 42 era el cierre formal. Ponía en vigencia el decreto y derogaba normas anteriores. Haciendo un balance general, este decreto 568 de 1996 fue sin duda un esfuerzo enorme por ponerle método y rigor a la gestión del presupuesto en Colombia. Cubrió todo el ciclo, ¿no? Desde la planificación macro con el plan financiero, la preparación estandarizada, las reglas para comprometer a futuro con las vigencias futuras. La clasificación súper detallada del gasto, los controles antes de gastar como el CDP y el registro, el manejo del flujo de caja mensual con el PAC y las reglas para el cierre del año fiscal con las reservas y cuentas por pagar. Aunque partes hayan cambiado o se hayan integrado en otras normas, su estructura, sus principios de control, de planificación, de detalle, sentaron unas bases muy importantes que aún resuenan. Definitivamente, refleja una filosofía muy clara. Gestión pública basada en planificación, en transparencia a través del detalle y en control previo, control ex ante. Cada pieza buscaba limitar la improvisación y la discrecionalidad y mejorar cómo se rendían cuentas por el dinero público. Fue un paso grande en tecnificar las finanzas públicas. Estableció muchos controles, necesarios, seguro, pero me queda una pregunta flotando. Con un sistema que buscaba ser tan detallado, con tantos pasos, tantas validaciones, autorizaciones, ¿cómo se logra que eso funcione en la práctica sin que la misma minucia ahogue la gestión? O sea, ¿cómo equilibras esa necesidad real de control y transparencia con la agilidad que a veces se necesita para responder a una crisis? O simplemente para ejecutar un proyecto complejo sin quedar atrapado en la burocracia que el propio sistema crea. Esa es, creo yo, la tensión fundamental en la administración pública en casi cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Dónde está ese punto justo entre asegurarte de que cada peso se use bien y permitir que las cosas avancen, que la gestión sea eficaz y oportuna? Un equilibrio difícil de encontrar. Muy difícil. Es un péndulo que siempre se está ajustando. Ver cómo estas reglas se aplicaron, cómo se interpretaron, qué se cambió después. Todo eso nos dice mucho sobre cómo una sociedad intenta, una y otra vez, resolver ese dilema. Un tema que sin duda da para seguir pensando.